El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 23 de octubre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, hoy, día en el que Panamá recuerda una de las tragedias viales más terribles de nuestra historia. Aquellos 18 fallecidos en ese 8B06. Y que marcó un antes y un después en la historia de la movilidad en la ciudad capital. Una semana que termina con escándalos que tienen un hilo común, y es la ética. Es ese poco importa por parte de los políticos. Y que muchos nos debemos poner a pensar en manos de quién vamos a estar dejando este país. Porque el caso del yate, el caso de los IFARU y el auxilio económico, el caso de las firmas fraudulentas, ese es el Panamá que todos queremos. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Y también con estas denuncias presentadas contra el regente electoral, el Tribunal Electoral, donde se han hablado precisamente de fallas en ese app. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo devolver o eliminar esa mancha al Tribunal Electoral cuando estamos prácticamente ya en un periodo electoral, porque las elecciones prácticamente se han adelantado las campañas? Esto gracias a esa recolección de firmas de los candidatos o los precandidatos independientes. Sin embargo, también, ¿qué va a suceder con toda esta situación también con las vacunas? Ahora que se van a estar haciendo estudios para conocer su eficacia de las vacunas contra la COVID-19. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a los jóvenes a través de los políticos? Son debates que se realizaron durante la semana y que ahora muchos de ellos quieren pescar en ese río revuelto para aprovecharse o para realmente encaminar al país. Y sobre esto también, Fernando, en tema de política, se ve cambio democrático en una situación donde el señor Rómulo Rux ya anuncia una fecha supuestamente para esa renovación de la Junta Directiva, pero lo va a hacer cuando prácticamente los partidos políticos deben estar en unas primarias o ya tener quiénes son sus candidatos para las elecciones del 2024. Bueno, sobre ese tema, José, nos acompaña nuevamente el ex vicepresidente de la República, Arturo Vallarino Bartuano. Como siempre, don Arturo, bienvenido a Next Noticias, porque es decir, es tan fácil atornillarse al poder en un partido político en Panamá, a pesar de los millones que nos cuestan con ese subsidio electoral. Mira, Fernando, para nosotros esto no es muy extraño. Este fenómeno de la tentación de aferrarse al poder es un tema que lo vemos a nivel de los presidentes de América Latina. Sí. Esto, violan la Constitución, hacen elecciones fraudulentas para mantenerse en el poder. En el caso de los partidos políticos también hay una larga lista de partidos que han hecho todo por demorar, por dilatar las elecciones con el propósito de mantenerse dirigiendo el colectivo político. Nosotros, creo que ahora mismo hay un caso en el partido Molirena. Yo he vivido varios casos anteriormente. Sí, pero anteriormente no existía el subsidio electoral. No estaban usando la plata pública de forma tan burda como se está usando en los partidos políticos. Es más, en el mismo partido Cambio Democrático, la vez anterior hubo necesidad para que se realizaran elecciones de hacer un movimiento nacional. Se llamaba MODEL, Movimiento de Defensa de las Elecciones. Y en ese movimiento participaba Rómulo Rux. Sí. Así como en un momento dijo que no estaba de acuerdo con la expulsión de los diputados y después solicitó la expulsión,
en ese momento estaba luchando para que las elecciones se celebraran en los tiempos que mandata la ley y ahora está haciendo todo para demorar, dilatar las elecciones que le obliga a celebrar la ley. Pero ¿qué pasa? Es verdad, antes se decía que los partidos tenían autonomía frente al subsidio electoral, sí, y esa autonomía ha ido disminuyendo. Ahora las elecciones internas las tienen que celebrar los partidos políticos en coordinación con el Tribunal Electoral. Y no solamente eso, el Tribunal Electoral, de acuerdo con el artículo 622, en los asuntos relativos a los partidos políticos, puede intervenir a través de resoluciones administrativas, que eso es lo que creo que también ha hecho en el caso del Molirena y el caso del Partido Popular. O sea que esa autonomía que antes existía ya no existe. Entonces, en la actual dirigencia del partido se ha ocupado de violar la ley, de hacer caso omiso, de no escuchar las notas, las órdenes, los decretos, los acuerdos del Tribunal Electoral. Desde el mes de abril se le mandó el decreto mediante el cual había un reglamento marco para realizar las elecciones de los convencionales. Se le dijo que las elecciones de los convencionales tenían que celebrarse el 25 de noviembre. Se le dio 30 días de plazo para que presentara un reglamento. Ha incumplido, ni presentó nada. Por ejemplo, porque hay una nota de julio donde el Tribunal Electoral, firmada por los 3 magistrados, le dice que él tiene que pues ya tener a la Junta Directiva lista en enero. Es decir, que esa fue a la que Ronnie Araúz presentó una Sí, será respuesta a lo de Ronnie Araúz. a lo de Ronnie Araúz. Pero entonces Ronnie Araúz retira esa reconsideración. Entonces, Sí, Ronnie Araúz está pidiendo prórroga, sí, y la retira. No hay prórroga. No hay prórroga. Por lo tanto, las elecciones tienen que celebrarse el 21 de enero. El 21 de enero del 2003 se vence el periodo de los actuales convencionales y de la Junta Directiva. Y él, hasta ahora, hasta el sábado pasado, no es que presenta al directorio un proyecto de reglamento. No es cierto que ya la fecha del 19 de marzo está en firme. Ese reglamento tiene que ir al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral lo apruebe. No sé cómo lo va a aprobar el Tribunal Electoral. a contradecirse porque de todo. contradice el decreto. El acuerdo de sala, acuerdo del pleno. Sí. Entonces, si por casualidad se lo aprobara el Tribunal Electoral, entonces ese reglamento debe publicarse y puede ser objeto de impugnación, porque esto no cumpla con la ley. La ley, la última reforma electoral establece que los directivos tienen que ser electos con suficiente antelación para que tomen posesión al momento en que se vence el periodo de los anteriores. O sea, que ya es por mandato de la ley, es el Código Electoral, el artículo 116, numeral 4 del Código Electoral dice: es obligación de los partidos políticos renovar sus autoridades con la debida antelación para que los nuevos integrantes puedan asumir sus funciones en la fecha que les corresponda. O sea, que con tiempo hay que renovar para que el día 21 de enero los nuevos electos tomen posesión. Así que eso del 19 de marzo, eso es un invento que no sé dónde lo han Sí, porque sacado. entonces vencería el plazo para presentar quiénes van a ser los Sí, candidatos oficiales, porque Ya. debe ser tomado hasta el mes de julio. El 1 de febrero Sí. Ajá. empieza el Plan Nacional de Elecciones. PLAGEL. Y ya hay que estar presentando postulaciones y ya hay que estar presentando candidatos, y entonces él va a estar haciendo elecciones. Él todo lo que quiere es tomar el control del partido durante el periodo De postulación. de las postulaciones, Para el periodo hacerlo de a dedo. electoral. Pero eso no le es permitido porque los convencionales escogieron una junta directiva por 5 años, o sea que él está violando la voluntad por otra parte, atenta contra el derecho al sufragio, el derecho a elegir y ser elegido. Hay mucha gente en Cambio Democrático que está esperando las elecciones convencionales para ser ellos candidatos a Claro. convencionales. Y también
la elección de la Junta Directiva porque tienen interés en ser Pero, parte por de la ejemplo, Junta Directiva. se ufanaba a él y el equipo que les rodea de esa victoria contundente conseguida con el directorio. Sí, digo, esto es lo que dijo el directorio y es la mayoría del partido, y etcétera, etcétera, etcétera. Mira, Esa eso fecha del 19 de marzo. el directorio es un grupo de personas que fueron designadas por él. Yo soy miembro del directorio y del Tribunal de Honor y Disciplina, nombrada de a dedo por él. Así que son 90 personas que fueron nombradas por él, pero el directorio tiene cierta autoridad, pero el directorio no puede estar por encima de la legislación electoral, que Sí, fue cambiada hace poco, hace pocos años, y que ya tiene que empezar a dársele cumplimiento. Es decir, hay algo que diferencia lo que era el Tribunal Electoral antes de la invasión y antes de que existiera este subsidio y toda la ley electoral ahora. Es decir, ahora que hay dinero público de por medio en todos los partidos políticos, lo que les dice, el tribunal no sugiere, el tribunal es quien debe manejar indirectamente los tiempos dentro de los partidos políticos. Es así la cosa, Arturo. Sí, es más, eso es tan cierto que en el acuerdo del Pleno Ajá. se advierte al Partido Cambio Democrático que en caso de incumplir con la presentación del reglamento y el calendario electoral, se le suspenderá el financiamiento público en el término que señala el Código Electoral. O sea que tienes razón, no se trata del mismo mecanismo de antes de autonomía de los partidos. Ahora los partidos están subsidiados. Lo primero que hace el Tribunal Electoral, y ya nosotros pedimos al Tribunal Electoral, se ha enviado un memorial al Tribunal Electoral donde se deja constancia de todo esto que yo le estoy diciendo y que además se pide que se le suspenda el subsidio electoral. Porque ¿cómo el Tribunal Electoral va a seguir pagándole subsidio a una junta directiva expuria? Porque Sí, se piensan atornillar y hasta el 19 de marzo a alguien que no le hace caso, que se burla de ellos. se están burlando de ellos, Sí, exactamente. violan la ley, se burlan de ellos, hacen lo que les da la gana y andan tan campantes y entonces ahora le van a mandar un reglamento al Tribunal Electoral que dice lo contrario, pero todo eso para dilatar el asunto. ¿Y cuál es la intención de él, o el equipo de él, de dilatar el asunto? Es decir, ¿por qué él quiere quedarse hasta Porque él cuándo? quiere manejar las postulaciones y él aspira a buscar una fórmula para él ser candidato. Desafortunadamente, él no se atreve a hacer elecciones internas, porque él ya varias veces se lo hemos propuesto, porque él no tiene el suficiente liderazgo en el partido como para ganar una elección Pero interna. ¿quién le hizo creer a él que si no lo tiene dentro de su casa lo va a tener fuera? Bueno, ¿saben? Los aduladores. Sí, porque también, Los aduladores bueno. siempre dicen, usted es jefe, usted es campeón, todo el mundo lo quiere y todo lo demás. Entonces, si no se atreve a hacer la elección interna, porque si él es líder del partido, como él dice que los diputados son unos indisciplinados, que no sé qué, que son unos rebeldes. Esto no tiene nada indisciplinado. Los diputados están pidiendo elecciones. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa más. Entonces, si él dice ser líder, bueno, vamos a unas elecciones, democráticamente se escoge, como sucedió en el año 19, y el que gana, ese dirige. Pero a el la partido. final él puede ir a enfrentarse a estas elecciones con la Junta Directiva, pero eso no le impediría tampoco que fuera candidato presidencial. no, pero él lo que quiere es apoderarse o estar permanente en el Él partido. lo que quiere es manejar con el directorio que tiene las cosas sin que las bases tomen decisión. Nosotros queremos que las bases, que la membresía sea la que decida, que sea la voluntad de la membresía la que escoja la nueva dirigencia, de manera que esa nueva dirigencia, por voluntad mayoritaria de los adherentes, sea la que escoja los nuevos candidatos. Porque, pues, y yo siempre trato de ver situaciones similares. Por ejemplo, lo que ocurrió en el Molirena en el 94, que un partido pequeño como Morena postula al profesor Carles y ya básicamente el Molirena tiene que adherirse con uno de sus miembros. Es lo que él pretendería, que un partido pequeño lo postulase y que por eso el Cambio Democrático pues tenga que adherirse a una candidatura presidencial de Ese es uno de los posibles mecanismos que él pretende utilizar sin necesidad de ir a primaria. Porque, y también le está ofreciendo postulaciones ahí a diputados, cuando
los estatutos de Cambio Democrático obligan a que vaya a primaria el candidato presidencial y obliga a que vayan a primaria los candidatos a diputados. Pero no todo se ha perdido, Fernando. Yo creo que hay salidas. Va a ver. Yo creo que hay salidas. Una salida es que el Tribunal Electoral, frente a todo este incumplimiento, frente a todas estas violaciones, frente a toda esta burla de la actual dirigencia, convoque a la Convención Nacional, a los actuales convencionales, para que elijan una nueva directiva. Entonces, si los actuales convencionales, que están vigentes hasta el 21 de enero, escogen una nueva directiva para que empiece a regir esa nueva junta directiva el día 21 de enero, que tome posesión, que sea una convención en esa fecha y que entonces haya una nueva directiva y que, bueno, sean los actuales convencionales que representan o fueron electos por la totalidad de los miembros Y del una, por ejemplo, país. una renuncia masiva de convencionales, obviamente, es decir, es que los partidos políticos pareciera que no tienen mecanismos de disidencia y que uno puede oponerse, que lo que está pasando, por ejemplo, en el Partido Popular, a la directiva y parece que la tienes que aguantar ahí hasta que se vayan. Es decir, no hay Sí. forma de uno sacar a una directiva que no está rindiendo y que uno no ve que no está Pero llevando el partido hay por ot- el rumbo que uno quisiera. Hay otro mecanismo. A ver, La ley dice que si el 30% de los convencionales firman Ajá. solicitando una convención nacional, el directorio nacional en 30 días está obligado a convocarla. O 30%. sea, el 30%, si se consigue el 30%, o sea, si el Tribunal Electoral no lo hiciera, porque en este momento no lo puede hacer, tiene que esperar que le manden el reglamento ese que habla del 19 de marzo, tiene que revisarlo y si ve que efectivamente aparece el 19 de marzo, y el 19 de marzo es una fecha que desobedece y viola todo el mecanismo electoral y todos los decretos y todas las órdenes del Tribunal Electoral, entonces esto puede tomar la decisión de convocar la convención. Si no la quiere hacer, entonces el 30% firma esto y está obligado, no es que lo va a considerar o va a votar a favor, está en contra, está obligado. Así que nosotros tenemos que porque esperar. él puede, si el Tribunal Electoral rechaza lo dado por el directorio, él puede apelarlo. Es decir, él puede patear la pelota. El Tribunal Electoral rechaza el directorio, no queda aprobado, es decir, queda negado el reglamento. Sí. Y si lo aprobara, cualquiera lo puede impugnar. Así que eso va, es más, esas elecciones del supuesto 19 de marzo Sí. no son para el 19 de marzo. Pues, tú puedes ahora mismo impugnar el reglamento, puedes impugnar las postulaciones y puedes impugnar las proclamaciones. O sea que entre esas impugnaciones puede llegar hasta la Navidad del próximo año. Es decir, puede pasar las elecciones y todavía están peleando Sí, impugnaciones. sí. Así que por eso es que yo creo que alguna de estas dos salidas que te he mencionado, que el tribunal convoque a la convención de aquí a enero o que recojamos la firma del 30%, la presentemos al directorio nacional y le digamos al directorio nacional, es su obligación convocar la convención. Pero a pesar de ser, y en las democracias, incluso en las más grandes, los tiempos están claros. Uno sabe que tal día tiene que tener un candidato presidencial y antes la junta directiva tiene que someterse en algún momento, porque eso de que pasen 5 años y no haya un contrapeso ni una forma de corroborar que lo que está haciendo la directiva es llevar el partido por el camino correcto también es irregular, y sobre todo cuando se está manejando dinero público. Que ese es el gran dilema de todo, es que estamos hablando de gente que no es un club social, ni es una sociedad de beneficencia. Estamos hablando de gente que está manejando un subsidio de $10 millones. De la plata de todos nosotros. Ya se gastaron más de 10 millones. Ya se lo gastaron. ¿En qué se lo han gastado? Están manejando dinero, pero además están manejando personas. Están manejando 300,000 personas Ajá. que están pendientes de que en su partido se hagan elecciones. 300,000 más los que votaron Sí. por Cambio Democrático la vez anterior. Entonces, están los 10 millones, están 300,000 personas esperando y él quiere resolverlo todo en base a un grupo de un directorio que es su círculo cero. Sí, claro. Entonces nosotros sí esperamos que el Tribunal Electoral, en base al artículo 622, que le da facultades
de intervenir en los asuntos relativos a los partidos políticos, tome una medida enérgica. Ya se les solicitó, ya se les pusieron todos los hechos y nosotros confiamos y le decimos a los miembros de Cambio Democrático que no se dejen impresionar, que nada por el momento ha cambiado, que todo sigue igual. Es normal que en un partido hayan diferentes corrientes políticas. Eso no le hace daño. Pero es que, Arturo, a mí lo que me impresiona es que en los partidos políticos panameños en general no hay espacio para la disidencia. Sí, no, es más. El que llega a la directiva es como si escogiéramos un rey y él está ahí mientras los estatutos digan y hace y dice lo que le da la gana, y lo que haga el resto de la membresía, eso no es problema de él. Todos los estatutos hablan de la democracia interna de los partidos. Y tú tienes que aplicar la democracia interna de los partidos para que cuando ganas el poder apliques la democracia a nivel nacional. Se habla de la democracia interna de los partidos, pero no se acepta la disidencia. No se acepta la disidencia. La cantidad de insultos que se dieron en el directorio de la semana pasada, me imagino, simplemente porque había gente que decía que no estaba de acuerdo. Para darte nada más que una pequeña muestra de lo que fue el directorio, ¿no? Se abrió el directorio y una persona presentó una propuesta de que la sala estaba debidamente ilustrada. ¡Opa! Figura que no existe en los reglamentos. Entonces, yo le digo, bueno, sometan a discusión, porque ninguna propuesta puede ser votada sin discusión. Sometan a discusión la propuesta. Dice, no, hay evidente mayoría. Y no se votó a discusión. Entonces no se permitió que nadie interviniera porque la sala estaba debidamente ilustrada. ¿Qué pasa? Los estatutos dicen que las votaciones en el Directorio Nacional se hacen en forma secreta. Y esa reunión no tiene validez porque esa votación se hizo por Zoom. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se votó ni la sala ilustrada. Tú no puedes votar una sala ilustrada. La sala ilustrada cuando ya se dice que ha discutido por más de 2 horas para cerrar la lista de esto. Así que no se permitió que nadie dijera que dijera. Entonces, con ese tipo de criterios, ellos piensan quedarse. Y yo estoy seguro que el Tribunal Electoral, cuando analice eso, va a tener que tomar medidas enérgicas con el objeto de que se cumpla la democracia interna, que se cumpla lo mínimo que se puede pedir en una organización política, que se celebren elecciones con el objeto de que la dirigencia represente a los adherentes a la membresía, a los miembros del partido político. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy hay este evento en la ciudad de La Pintada, es invitada por Dana Castañeda, donde va a haber, esta semana también hubo un pronunciamiento de representantes y alcaldes electos de Cambio Democrático, porque, por ejemplo, el caso de Carrasquilla, se va el alcalde de la ciudad más importante, de la tercera ciudad más importante del país, se va del partido y no pasa nada. Porque están en ascuas. En este momento los precandidatos nuestros no tienen idea de quién lo va a postular, quién no lo va a postular. Hay algunos que se han ido por libre postulación, hay otros que están buscando postulación en RM. Lo de La Pintada es mañana. Es el domingo. Hoy domingo es la fiesta de La Pintada. Ojalá que ahí que vamos a estar con Dana, va a estar con Yanivel, va a estar Ricardo Martinelli. Vamos a seguir conversando de estos temas, porque esto lo tenemos que solucionar en breve plazo para tranquilidad de todas las membresías y para tranquilidad de todo el país que espera en Cambio Democrático que efectivamente pueda plantear una solución política frente a las próximas elecciones. Además que yo creo que ya el Tribunal Electoral está demasiado en entredicho, después de lo de las firmas electrónicas, para seguir ahondando en el descrédito. Ahora con esta situación en Cambio Democrático, donde pareciera que lo que han dicho los magistrados es papel higiénico en esta directiva. Así que vamos a ver en qué va a terminar todo esto. Arturo de Vallarino Bartuano, ex vicepresidente de la República, miembro del directorio de Cambio Democrático, y analizando, ¿no?, o siguiendo el análisis de esta crisis en este partido de oposición, el segundo partido más votado de la elección pasada. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, ¿cómo está el tema de las medicinas? Y sobre todo dentro de los hospitales públicos. Vamos a tener al doctor Nicolás Liacópulos con nosotros después del cambio.
Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 23 de octubre y uno de los temas pendientes y recurrentes en nuestro diario vivir es el tema de las medicinas. ¿Qué ha pasado con Medixol? ¿Y qué ha pasado pues con ese abastecimiento de medicinas a los hospitales? En un momento en el que el mundo entero pues tiene problemas de desabastecimiento médico. Me acompaña el presidente de la Asociación Panameña de Cirugía, el doctor Nicolás Liacópulos. Como siempre, Doc, bienvenido. ¿Cómo va ese problema en nuestro país y pues cuál es el estatus y la situación en los hospitales, sobre todo en los hospitales públicos? Bueno, yo espero que esto no sea un capítulo más de una mala novela que se llama Llamarada de Capullo. Hombre. Porque hace 2 meses que estuvimos aquí estaba muy caliente el tema. Yo veo que hay muy buena voluntad de parte de las autoridades gubernamentales, privadas y todo lo demás, pero al final veo que no hay solución alguna. Yo diría que el problema de los medicamentos está inclusive peor que el 28 de agosto, que fue la última vez que por lo menos yo hablé de este tema. ¿Peor por qué? Porque bueno, yo voy ¿qué ha a... acrecentado el tema? Bueno. ¿Qué ha profundizado esa crisis? Bueno, yo voy a tratar de tomar los testimonios confidenciales, porque aquí no voy a mencionar nombres de los pacientes míos. Cuando hablamos de pacientes, hablamos de un montón de decenas, de quizás cientos de pacientes del Hospital Santo Tomás, pacientes en la Clínica San Fernando y en el Hospital Punta Pacífica. O sea, es un conglomerado. Claro. De todo el mundo hay quejas. Por ejemplo, hay gente que te pregunta a ti, dentro del plan de ahorro ¿cómo se llama?, del Seguro Social que presentaron hace 3 o 4 meses, que ellos iban a ahorrarse $12 millones porque iban a comprar una pastilla de amlodipina en 1 centavo. Sí. En 1 centavo. Cuando esas pastillas mínimo valen 80 centavos, hay de $2, $2.40 o algo como quieran, y aquí el Seguro Social iba a ahorrarse $12 millones porque compraban una tableta en 1 centavo y ya sobre ese centavo había ganancia. Entonces viene la pregunta de los pacientes hacia el médico. ¿Es de calidad ese medicamento o no? Claro. Es una pregunta totalmente lógica. ¿Qué pasa? Hace poco, te voy a poner, ha habido muchos formulismos. Si tú escribes una receta con una pluma que es celestita, que no es azul, te la echan para atrás en la receta. Entonces, en la farmacia, porque nosotros estamos en cuestiones de forma y no de fondo. Otra cosa, un medicamento que prohíben ahora, que es la ergotamina, que es el consuelo de centeno, ese medicamento tiene más de 200 años de existir. Entonces hay un medicamento que tiene una marca, no sé si la puedo decir o no, que es una marca X, Migretil. Ahora el médico tiene que poner paracetamol 400 miligramos, cafeína 100 miligramos, ¿no? Tiene que poner ergotamina 10 miligramos y tiene que poner belladona no sé cuánto 0.1. Entonces yo te pregunto a ti, ¿aquí estamos simplificando las cosas o no? Amén de que los precios no bajan. No bajan. No bajan en Pero lo absoluto. la pregunta es, ¿cómo esta crisis de medicamentos pues, se reflejó en los hospitales públicos? Y si por lo menos dentro de los hospitales públicos sí se ha visto la llegada de estas medicinas. Bueno, los hospitales públicos tienen las cuestiones elementales. De repente hay épocas de vacas gordas y hay épocas de vacas flacas, porque tiene que ver mucho con los pedidos y tiene que ver mucho con el periodo de hacer las requisiciones. Acuérdense que los hospitales tienen que hacerse en base a planificación, sí, y se hacen las requisiciones una vez al año, salvo que haya alguna emergencia. Entonces, ¿qué sucede? Además de los insumos, además de los medicamentos, hay un problema con insumos. Hace poco yo, como presidente de la Asociación Panameña de Cirugía, no es que yo le estoy sacando los trapos a ningún hospital, sí, porque van a decir que yo estoy atrás de dando información confidencial que no debo dar. Pero yo, como presidente de la Asociación Panameña de Cirugía, llegan las quejas y llegan un montón de situaciones a diario y yo estoy muy bien empapado de lo que está pasando. Y en uno de los hospitales grandes de Panamá, la semana pasada no había clips para hacer vesículas biliares. Para hacer vesículas biliares, que es la cirugía más común y es la cirugía del día a día dentro de la especialidad mía, por ejemplo, que es la cirugía general, la colecistectomía laparoscópica. No había. Yo no sé si ahora llegan y si vienen de 2 en 2, después en 3,
cuando en un hospital. Y eso obviamente atrasa todas las cirugías, que más o menos cuántas se hacen. Además, te voy a ser sincero, José Luis Fernando y José Luis, le voy a ser sincero, yo aquí no tengo ningún tipo de interés político, ni mucho menos. Entonces, aquí lo que hay una cabeza de agua, que lo he dicho 1000 veces, de hace más de 2 años y medio, que no superan las enfermedades crónicas, que ahora que se ha soltado, entre comillas, el tema de la pandemia, pues toda esa gente está cayendo adentro de los hospitales y lo mínimo que uno espera es que se opere de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Que de los 17 o 19 quirófanos que tiene el hospital más grande público de Panamá, no se abran solamente 6 o 7, sino que se abran todos. Pero ¿eso qué implica? Eso no implica solamente la voluntad de abrir los quirófanos, y implica personal especializado, implica insumos, implica un montón de cosas para darle seguridad a los pacientes. Pero, por ejemplo, ¿tiene el Santo Tomás la cantidad de cirujanos para mantener ese montón de quirófanos abiertos? Los cirujanos en el servicio de cirugía general, desde que yo era jefe de servicio, que ahora con la pandemia han puesto un montón de chiquillos de a dedo, porque dice que los viejos no sé qué mandan a Cerro Patacón, no sé dónde nos van a mandar, y Dios los ha recompensado, porque yo creo que 42 años de buena experiencia son 42 años de buena experiencia, igual que un montón de colegas. Pues digo, simple y sencillamente puede haber la voluntad, pero los casos no se están solucionando. Porque esto cae como anillo al dedo debido a la queja ya puesta por el director de la Caja del Seguro Social esta semana. 134 personas que se especializaron con dinero de la Caja del Seguro Social llegaron a Panamá, decidieron pagar una multa que creo que es de $1.500 y decir, yo no voy a trabajar en la pública, me voy a la privada. Es decir, bueno, aquí caben dos dichos. Uno es el bien le paga el diablo a quien le sirve. Ese es uno de los dichos. Y el otro es también poder decir por qué las personas no se quieren quedar en esos hospitales en un momento dado. ¿Qué falencia tienen esos hospitales? pero en un bueno, momento dado? uno sabe cuando hace esa especialidad, a dónde trabajó, porque muchos de ellos hicieron sus internados ahí. Así es. Pero bueno, es que la conveniencia de las personas cambia. Mire, el acuerdo que hubo en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares, Ajá. que yo fui parte, estuve ahí en el Ministerio de Salud, en esa época, gracias a Dios, por muy poco tiempo, gracias a Dios. Se hizo un convenio con Cuba, con la República de Cuba. Entonces, la mayoría de la gente eran personas de la comarca Nove Bule, etcétera, etcétera. Eran unas becas, etcétera, etcétera. Y parte de la condición es que estas personas regresaran una vez que vinieran a sus comunidades bien preparados como médicos y que conocían los problemas de la comunidad donde ellos habían nacido y habían estado. Bueno, usted se va a sorprender que este problema no es nuevo. Ahí hay un montón de gente que ya no quiere estar allá, quiere estar en Punta Pacífica o quiere estar quién sabe dónde. Bueno, esa es una libertad de todo el mundo. Yo quiero saber cómo uno obliga coercitivamente a alguien, ¿ok?, a estar en un lugar específico. Digo, pero si tú te vas con unas condiciones y te vas a estudiar con unas condiciones, respétalas cuando vuelvas. Bueno, por eso que vienen las famosas multas, que creo que no son de $1.500, creo que son más. Creo que son más, no sé, no estoy empapado en eso. Es lo mismo que el problema el control de precios. Tú le dices a un tipo, tú tienes que vender, mami, tal producto a tal precio, el tipo te dice a ti, hey, simple y sencillamente... Digo, no es igual, ¿no? Porque yo te estoy pagando una carrera, una especialidad universitaria, para que tú por lo menos sirvas, no sé, si son 3 años o 4 años cuando vuelvas. No es que te vas a quedar amarrado por el resto de tu vida allí. Y eso tiene sus agravantes a favor tuyo, agravantes no, tiene cuestiones a favor tuyo porque esas personas entran con el mismo sueldo que el resto de la gente. Esa gente, si está en un área de difícil acceso, tienen hasta un 20, un 30, un 40 y un 50% de sobresueldo. Eso depende del área. Esas personas tienen derecho a pago de turnos después de cierta hora. Si tú estás solito trabajando en el Darién, tú tienes que cubrir todos los turnos 30 días al mes. Sí. Porque ahí no hay más nadie, o hay dos, entonces cada 15 días, y eso es más que un sueldo. Pero bueno, aparentemente hay muchas condiciones. Son personas que se han casado, que la esposa no quiere ir para la plaza que le han asignado. Sí, pero ¿cómo resolver
esta situación. Es decir, ¿qué más hay que ofrecerle a un médico para que se vaya a trabajar a estos lugares que muchos no son no estamos hablando de un especialista metido en la comarca donde va a atender un caso al mes? Estamos hablando de capitales de provincia, donde están los especialistas. Aquí volvemos a un tema que yo no sé todavía por qué este señor no está demandado. Aquí volvemos al tema de todos los hospitales que quedaron a medio palo en el gobierno del señor Varela. Claro, por supuesto. Porque eso es una lesión patrimonial, es una lesión contra la vida y contra la salud pública. Entonces, ¿qué pasa? Este señor no le dio la gana y no es solamente la ciudad de la salud. La ciudad de la salud 8 hospitales. Fue una idea de Ricardo Martinelli, bueno, que el gobierno la está terminando como tenía que haberla terminado en su momento el señor Varela. ¿Qué pasa? Quedaron 5, 6, 7, 8 hospitales a medio palo lleno de que no hay lagarto, humedad, culebra, toda clase de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esos muchachos cuando estaban afuera no tenían un hospital de primer nivel que los albergara para poder llevar a cabo sus Pero es que ahí entra una cosa. Yo no voy a ir a un hospital de primer nivel porque no hay especialistas. Y un especialista no quiere trabajar en un hospital que no sea de primer nivel. Es decir, ¿cuál es primero? Hay que poner primero la tecnología y después el doctor, o hay que llegar al doctor y después la tecnología. Eso se llama falta de planificación. Ok, ese como el tipo que tiene 50,000 personas que quieren ver un juego de fútbol, pero el ¿cómo se llama? El país no tiene estadio. Claro. Entonces dice, ¿sabe qué? Tráeme a la gente y después construimos el estadio. O hagamos el puente, pero digo, no dejas poner puente si no hay río. No, tú haces el puente y después hacemos el río. Es exactamente lo mismo. Doctor, volviendo al tema de los medicamentos, no hay Gravol en la farmacia de la Caja del Seguro Social, un medicamento que es para el vómito. El Gravol vale, si no me equivoco, debe costar como 15 o 16 centavos, el Seguro Social debe estar costando 2 o 3 centavos. Y que no la tienen. Entonces, no solamente estamos hablando ya de medicamentos para pacientes crónicos, sino de simples enfermedades cotidianas. Además que la medicina barata no es negocio para nadie. Pareciera que no le interesa a nadie vender un medicamento que vale 10 centavos. Aquí lo que quieren vender es medicamentos de 7, 8, 10, 15, 20, 30 dólares una tableta y nos quedamos cortos. Yo estuve tomando un anticoagulante que me reservó la marca, que una pastillita vale como 15 dólares. Y no creo que me la regalan a mí porque yo soy médico. Yo soy bueno para recetarla, a cambio de nada. Pero a mí no me dan una muestra médica por nada de este mundo. Otra cosa que es importante, ya que estamos hablando de esto, miren, vamos a hablar de la ciudad de la salud. Bien, el gobierno ha demostrado de una u otra forma tener la voluntad, de hecho, lo están haciendo de terminar lo que tenían que haber terminado otras personas. ¿Qué sucede? La ciudad de la salud fue planificada desde un principio para super especialidades. Un hospital de cuarto nivel, el cuarto nivel lo marcan los trasplantes. Un hospital que no tiene trasplantes es un hospital de tercer nivel. ¿Qué pasa? Lo que hay ahora es trasplantes, cirugía cardiovascular, y hay un montón de salas de nefrología avanzada, muchas cosas avanzadas, pero cuando usted hace una cirugía de corazón abierto, cierto, usted salva una vida con una cirugía y en un sitio ultra especializado, pero usted está por el otro lado dejando de operar 15, 20, 30, 40, 50 apendicitis aguda o vesículas biliares que son, entre comillas, cirugía más sencilla, pero igual matan al paciente. Si usted no para una apendicitis aguda en su debido momento, ese paciente se muere. Se muere igual que el que tiene una tetralogía de Fallot, que es una enfermedad congénita del corazón sumamente compleja. Entonces, ¿qué pasa? Para el que se muere, él no es un porcentaje, que se murió es el 100% para él. Entonces, ¿qué pasa? Están dando ahora una cuestión por acá que es un avance, pero estamos descuidando lo otro por acá. Porque aquí la gente se muere de las cosas más comunes, acuérdense, ese es el principio lógico, la parte más difícil en la medicina es el sentido común y la lógica. Y uno tiene que ver, entonces, ¿qué pasa? No hablemos ahora de otros, de nuevo más, la asamblea por encima quitándole presupuesto a la cuestión de la salud. Yo no sé cómo van a hacer. Tenemos el ojo de agua que está cayendo, la gente muriéndose por todos lados, todo el mundo complicado. Los invito un día al hospital para que vengan, si es que le dan permiso, ¿no? Sí. Bueno, el lunes hay un recorrido, mañana hay un recorrido de me retraigo porque 20-30 por el hospital. No, es que me meten preso porque eso no se puede. No se puede. Aquí hay otras cosas que se pueden, pero eso no se puede. Pero otra cosa que es sumamente importante,
¿Cuál es la, en el tema de los medicamentos no es solamente el asegurado. Nosotros tenemos una obligación de darle al paciente no asegurado Sí, salud medicamentos para todos, también. igual para Aquí todos. todo el mundo está hablando del medicamento del asegurado. Entonces dice, no, el asegurado, lo que queremos es que el asegurado le dé medicamento. ¿Y qué pasó con el tipo que no es asegurado? ¿Qué pasó con los extranjeros, no, que cada día están llegando más a este país? Yo le dije a ustedes la vez pasada que una tercera parte de la cirugía que se hace en el Hospital Santo Tomás y que lo busquen son extranjeros. Son extranjeros. Y hablamos de todo lo que quieran, de todas las nacionalidades había y por haber, y ustedes se van a extranjeros. ¿Qué hablamos ahora de la, ¿cómo se llama? ¿Qué hablamos ahora? Que nosotros estamos en todos los hit parades. Ahora estamos en el hit parade del, ¿cómo se llama? Del cólera. Del cólera, porque ahora no dejamos, aquí cuando no es el COVID, mi amigo el ministro Sucre, al que respeto y que pienso que ha hecho una buena labor, pero este señor cada vez que sale a hablar es para meterle una cuestión nueva a la gente. Porque cuando no es la viruela del mono, es el cólera, es el no sé qué, el no sé cuándo, todos los días hay una cuestión nueva. Entonces hay una cuestión nueva. Entonces yo pienso que también tiene que ser un poco más amable con una población que estamos todos de una u otra forma afectados desde todo punto de vista, incluyendo el punto de vista psicológico, incluyendo personas como yo, que tengo toda una vida en esto, y tú no puedes estar acá, es que abres la boca, decirle, ok, va a haber carnavales, pero hey, aquí hay cólera, porque aquí entran no sé cuántos haitianos. A mí me tocó ser presidente del Comité Nacional del Cólera cuando el doctor Dola Pimentel era ministro de Salud. 1991, ¿no? Exactamente. Cuando el cólera en Perú. Que Exacto, eso fue sí, que corriendo por todo el continente. hay una cosa muy curiosa que nos enfrentamos con Chinchorro Carles porque habían pedido $15,000 para comprar alcohol para el hospital de niños y Chinchorro lo vetó. Wow. Por $15,000. Esos eran los contralores de esa época, no sé los de ahora qué es lo que hacen. Pero ahí me tocó la cuestión del cólera, que hay una frase muy famosa de Dola Pimentel en esa época en relación a los indios, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, que no vayan a los ríos a hacer Que la no número defecaran en los ríos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa vez salimos bien librados. Entonces, nosotros yo no le estoy echando la culpa al gobierno de que haya cólera aquí, pero tampoco eso es una gracia. Si aquí está pasando la gente por acá, entonces hay que tomar medidas porque el pueblo no puede estar sometido. Los medicamentos están mucho más caros. Aquí la única persona que ha cargado en algo con esto son los dueños de las farmacias pequeñas. No se ha hecho el arreglo con los distribuidores ni con los fabricantes. Y al igual que lo que me preguntaste hace un momento, Fernando, en relación a cómo se hace para que esos cientos y tantos especialistas puedan cumplir, tan siquiera físicamente y por cuestión moral, con alguien que le tendió la mano cuando no tenían la posibilidad. Yo te digo a ti lo mismo, ¿cómo tú haces ahora para obligar a un laboratorio, laboratorio innovador, que son los que fabrican los medicamentos, a que venda el medicamento a Panamá? Si los tipos no lo quieren vender, no lo venden. Sí. Es más, aquí hay laboratorios alemanes de primera calidad que venden algunos productos, quitemos la nacional del laboratorio, venden algunos productos y otros no los venden. Y eso que estamos hablando de los insumos y algunos medicamentos, pero en este mes de la campaña de prevención del cáncer de mama, muchas señoras nos han llamado diciendo, nos piden que vayamos a hacer unos exámenes, pero no hay herramientas. Bueno, es fácil pedir. No crean que yo estoy aquí porque disfruto de la compañía de ustedes son mis amigos. Pero yo no voy a lanzarme ni a diputado ni a presidente menos, porque nadie votaría por mí. Pero no crean. Pero yo no estoy aquí buscando cuestiones políticas. Yo estoy aquí porque yo escucho todos los días las quejas que me mandan y estoy tratando de aclararles. Claro. Yo simple y sencillamente soy el testigo de lo que me dicen mis pacientes. Como un medicamento que vale 1 centavo tiene la misma calidad que uno que vale 2.40. Hay demasiada diferencia. Como una cuestión tan banal como el color de una pluma, de una tinta, es suficientemente importante para no darle una receta a un paciente. Tercero, como un medicamento simplifica con 4 compuestos. Yo quiero saber el primer puesto en la Universidad de Panamá y si puedo repetir esas 4 medicinas en un momento dado, en vez de poner un nombre. Eso es lo que están haciendo las autoridades ahora mismo. Y el paciente se va regañado para su casa y se va sin medicamento. Y si quiere irse con medicamentos, acaba pagando lo mismo, por lo menos lo que pagaba antes. Y no le estoy echando la culpa al gobierno. Claro. Pero aquí
no se ha solucionado nada todavía. Todavía. Esa es mi opinión. Qué pena. Vamos entonces a información comercial. Aquí les pido al doctor Liconal Liacopoulos. Cuando regresemos, hablaremos del mundo. Después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a entrar en el análisis internacional y ya nos acompaña como todos los domingos Alonso Correa. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Bueno, esta semana, como todas las que están pasando este mes de octubre, pues están teniendo giros inesperados. Inesperados en cierto modo, empezando pues por la dimisión de la nueva, muy reciente ex primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, que dimitió pues esta semana después de haber básicamente deshecho el país, llevarlo a recesión y evitar dar contexto y retirarse, básicamente. Así que estaremos viendo muy posiblemente dentro de la próxima semana una serie de nuevas votaciones para tratar de conseguir un nuevo primer ministro, que ya se está viendo la intención de Boris Johnson de regresar al poder. Ya se está viendo pues ciertos destellos de que es posible que volvamos a ver a Boris Johnson llevar el cargo de primer ministro. Así que hay que ver cómo se resuelve esto y hay que estar pendiente de cómo va a afectar esto al Reino Unido después de estar, como ya he dicho, entrar en recesión, entrar en déficit, de tener un montón de protestas debido pues, al encarecimiento de la vida para gran parte de los británicos, haber perdido muy recientemente a su líder del Estado, que era la reina Isabel, y ahora no tener alguien claro como jefe de gobierno, que era Liz Truss, pero les digo, tuvo un par de declaraciones bastante podría decirse que no debería haberlas dicho, como el alza de los impuestos y una mayor carga económica a la clase media. Así que hay que ver cómo se desenvuelve esta situación ahora que Liz Truss dimitió hace muy poco después de estar apenas 6 semanas al poder. También es importante, hay que estar pendientes a las repercusiones que van a tener pues, las nuevas declaraciones de la ONU después de declarar el Estado de Israel, las ciertas nuevas inclusiones del Estado de Israel en Palestina como ilegales. Han dicho que hay pues, situaciones situaciones reales en las que se están viendo irregularidades y que es válido decir que pueden ser ilegítimas. Así que hay que ver cómo responden no solamente el Estado de Israel después de estas declaraciones, sino todos sus vecinos que buscan pues, a la mínima situación para llevar escalar esta situación. Hay que ver cómo se desenvuelve esto con Siria, con Jordania, con Egipto, y cómo los recientes aliados de Israel, como son Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, después de firmar este tratado de paz, hay que ver cómo se resuelve esto con el financiamiento de todas las milicias que tratan de destrozar el Estado de Israel y buscar un alto al fuego de esta zona. Y también una cosa interesante, y es algo que choca con el relato de que el Estado de Estados Unidos está roto y está en decadencia, es pues, la toma de control casi total y global de los Estados Unidos, que está cogiendo a todas las otras potencias por sorpresa. Lo estamos viendo primero que pues, han desmembrado el Estado ruso con pues, el apoyo a Ucrania y los miles de millones de dólares en defensa que están enviando a Ucrania y que van a seguir enviando, y que muy posiblemente aumente el apoyo de Estados Unidos después de pues, este resurgimiento del ejército ruso con la toma de un solo mando. Hay que ver cómo se desenvuelve, ya que ahora mismo, esta última semana, no ha habido un gran movimiento militar en esta zona y se están llegando, como ya les he dicho, está llegando el otoño, está llegando los lodos, está llegando la lluvia y está retrasando un poco el avance tanto ucraniano como ruso. Pero además de estar pues, asfixiando al Estado ruso con su apoyo a Ucrania, estamos viendo que Estados Unidos también pues, está empezando a apuntar hacia China. Recordemos que China tuvo
pues, elecciones Sí. para elegir a un nuevo Bueno, jefe de Estado hoy termina el Congreso sí, del Partido Comunista. que muy posiblemente, como lo comentamos Bueno, ya debe haber la semana terminado. pasada, es que lo gane Xi Jinping. Pero hay una cosa curiosa y es que Estados Unidos se está interponiendo y metiendo el dedo en la llaga justo en donde le duele a China, que son los semiconductores. Recordemos que el año pasado, por problemas que hubo el año pasado y en 2020, por los problemas en el envío de bienes, los semiconductores, que son estos chips que se utilizan ahora a día de hoy pues en todo, hasta el excusado tiene un microchip, un semiconductor, hubo una escasez, un déficit de estos microchips y el mundo casi se viene abajo. Estados Unidos, para tratar de ahorcar y seguir pues manteniendo a China debajo de su pie, le ha dicho a todos los americanos que trabajen en la industria de semiconductores china que o renuncian a su empleo o van a perder la nacionalidad americana, y eso pues ha conseguido que Es que- todos los empleados americanos que trabajen en China hayan renunciado al día siguiente después de este anuncio. Y ahora pues le están dando el balón a Taiwán, que es el país que más semiconductores crea en el mundo. Así que hay que ver cómo responde China a esto y cómo Estados Unidos va a coger este nuevo auge, como este nuevo sprint que está tratando de Es que- tener para conseguir el control geopolítico y ganar. Hay en algo esta carrera. que vale la pena, Alonso, comentar con nuestra teleaudiencia, y es esa visita de los senadores estadounidenses con Bob Meléndez a la cabeza a Colombia, donde le dejaron claro al presidente Petro y se le dieron en su cara: quien reciba dinero de China lo va a pagar caramente hacia el futuro. Es decir, Estados Unidos poniendo orden en lo que ellos otroramente llamaban el patio trasero. Lo hicieron con esta operación militar que están planeando hacer en Haití, un país de los grandes receptores, porque hay truco y hay una especie de manzana envenenada con China. Pues mientras los países europeos y Estados Unidos, por cada dólar que prestan al tercer mundo, hay $9 en donaciones y en fondos a fondo perdido, China, la ecuación es lo contrario. Por cada dólar que da, 9 están prestados cuya crisis pues, hizo que Ceilán, el gobierno de Ceilán, volara por los aires. Pero la situación en América Latina es muy parecida. Es que recordemos que el método colonial chino, este nuevo método colonial que estamos viendo en África, por ejemplo, hay que recordar que es una colonia. El término colonia significa utilizar los recursos de un Estado que está bajo su control para financiar y para ayudar al Estado colonialista. Y el estilo colonialista chino es préstamo, es llegar y decirle al gobierno de turno de un país africano, de un país latinoamericano: ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Nosotros te lo prestamos, tú solamente nos tienes que pagar pues en quitarnos los aranceles, ayudarnos en el movimiento comercial, mejorar las relaciones internacionales, como lo está haciendo con Venezuela desde hace años, darnos petróleo. Y ese es el método colonial chino, y es que Estados Unidos, con Donald Trump, se aislaron completamente del continente y trataron de mejorar y fortalecer la industria americana, y ahora con los demócratas al poder, estamos viendo que Estados Unidos está otra vez pues lanzando los tentáculos a todo el continente. Ya lo estamos viendo. Sí, pero la gran pregunta es: ¿Estados Unidos a cambio de qué? Porque Estados Unidos pretende una lealtad a cambio de nada. A cambio, a cambio de protección. Estamos recordando De protección, que pero sin que estuviéramos en el patio de una escuela con los mafiosos o que estuviéramos en un barrio peligroso. Pero es que hay que recordar en qué situaciones encontramos. Estamos viendo una invasión rusa a un estado soberano como era Ucrania. Así que gran parte de los gobiernos están pues en ojo avisor, y tener a un bully, a un gran bully como lo son los Estados Unidos, de tu lado, yo creo que es algo para mantener la seguridad tanto de tu nación como de la misma población. O sea, estamos diciendo, tenemos a Estados Unidos de nuestro lado, podemos estar tranquilos de que ya ni un país que tengamos al lado, como puede ser Rusia o China, va a poder introducirse o inmiscuirse en nuestro Estado. Yo creo que esa es la verdadera intercambio de valor que se está teniendo en este continente. Es Estados Unidos otra vez está ofreciendo protección a cambio de pues, tener control acerca de todos los ámbitos dentro de un Estado completamente contrario. Y eso es lo que estamos viendo.
Estados Unidos, de nuevo, está pues, ejerciendo este destino manifiesto, esta doctrina Monroe de América para los americanos, pero para los americanos de Estados Unidos, Claro. en todo el continente, y está pues, lanzando por los aires todas las relaciones que China pudo haber conseguido estos últimos años, que Estados Unidos estuvo pues, aislado y podría decirse que hibernando en el norte. Hay que ver cómo ahora mismo el peso está por los aires. No me sorprendería que lo más seguro es que sea un movimiento artificial para seguir ahorcando y para mantener al gobierno colombiano dentro de la órbita estadounidense y pues, utilizarlo como moneda de cambio de decir, haz lo que te digo y el peso empieza a bajar, porque estamos viendo el peso a 5.000. Casi, a sí. 5.000 Bueno, hoy pesos debe por estar dólar, rayando los 5.000 pesos por dólar. que eso es otro método que está teniendo Estados Unidos, otra estrategia que está utilizando Estados Unidos para acabar con las dos superpotencias que le estaban pues, empezando a comer la torta. El dólar está muy fuerte. Esto para las economías dolarizadas como son Panamá, pues es bastante bueno porque ahora tenemos más capacidad de adquisición. Sí, pero tenemos poco margen para nuestras exportaciones de alimentos o de la gente que viene a turistear aquí. Le va a salir mucho más caro. Pero es que Panamá no tiene un banco central, así que pues, a los Estados Unidos a nosotros le importamos poco. Pero el dólar fuerte es una forma para evitar que China, recordemos que hace un par de años China y Rusia se habían aliado para conseguir una moneda que le hiciera frente al dólar, que estuviera en base al oro, y pues, con esto de la guerra de Ucrania y con la crisis económica que está sufriendo China, incitada en gran parte por los Estados Unidos, pues se está viendo que va a ser casi imposible hacerle frente a un dólar mucho más fuerte y a un término que pues, leí en un ensayo que dice que estamos viendo a Turboamérica, es un Estados Unidos que está no yéndose a enfrentarse solo a China, no yendo a enfrentarse solamente a Rusia, sino que es un Estados Unidos que se está enfrentando a Rusia, a China, está ahorcando a la Unión Europea y está pues recuperando todo el terreno perdido en el continente americano, y hay que ver el Oriente Medio y África cuál va a ser su próxima estrategia. Ya estamos viendo que pues, África se está saliendo del control, un golpe de Estado que quitó al gobierno que había llegado por un golpe de Estado en Ouagadougou, en Burkina Faso, hace 2 semanas, y todavía no hay nadie que pues, esté pues, tratando de solucionar esta situación. Porque recordemos que la Unión Europea, junto con la OTAN, está tratando de pacificar la zona central de África, el límite entre el Sahara y la África subsahariana, que son Mali, Mauritania, Níger y Burkina Faso. Recordemos que estos países están completamente rotos y siguen teniendo todavía terroristas de islámicos que suben y bajan por todo el país y tienen control pues, de varios parches. Claro. Hay que ver Estados Unidos cómo entra pues, a este juego geopolítico en estos dos, en Medio Oriente y en el continente africano, y ver pues, cómo se resuelve la crisis de semiconductores que va a seguir alzando los precios de todos los electrodomésticos y de todos los aparatos electrónicos que nos rodean. Así es. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, el próximo domingo elecciones en Brasil, su segunda vuelta. Acá nos preparamos entonces para las festividades patrias y las decenas 4, 0, 8 y 2. Así es. Gracias a todos por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente a las 6 en punto de la tarde. Todos gracias. Que terminen de pasar un feliz domingo. Mañana, 6 en punto de la mañana. Les esperamos en la edición matutina de Next Noticias.